Sue Benford y su marido, Joe Marino, creían en la autenticidad del sudario. Hasta 1977 no había oído hablar del sudario. Estaba cambiando de canal y vi ese rostro en la televisión. Y sentí algo. Tuve la certeza de que era el rostro verdadero de Jesús. Esa visión animó a Benford y su marido a buscar pruebas que demostraran que la datación por radiocarbono era errónea. Ninguno de los dos era un científico profesional. Benford dirigía una pequeña organización benéfica que lucha por un trato digno para los animales utilizados en experimentos científicos. Marino trabajaba en la Universidad de Ohio. Los dos estaban convencidos de haber encontrado una clave crucial que demostraba que la datación por radiocarbono era errónea. Mira esto. En ningún otro lugar aparece este verde dominante. Revisando las imágenes tomadas en 1978, Benford observó algo extraño en la parte del sudario elegida para tomar muestras para la datación con carbono 14. El patrón en espiga, presente en el resto de la tela, parece no encajar. Nuestra teoría es que es una mezcla de tejido del siglo XVI con tejido del siglo I. Y los datos que hemos encontrado en la tela demuestran esa teoría. Benford y Marino pensaron que la datación por radiocarbono era errónea, porque la zona elegida para tomar las muestras estaba contaminada con materiales posteriores. Creían que el lino original fue reparado con un hilo de algodón completamente diferente en el siglo XVI. El remiendo fue teñido hábilmente para que resultara imperceptible a simple vista. Cuando se hacían este tipo de arreglos, no se limitaban a coser dos piezas de tela juntas. El resultado sería una pieza por un lado y otra por el otro. Es más bien así. El extremo de la tela principal se desteje. Y lo mismo con el del añadido. Y después se unen de forma que los hilos están entretejidos. Literalmente ves un tejido nuevo formado tanto por el viejo como por el nuevo a ambos lados. Me mostré escéptico cuando lo supe, pero ellos habían cogido las fotografías disponibles de las muestras datadas por radiocarbono y se las habían presentado a varios expertos en textiles que no sabían que estaban mirando una fotografía del sudario. Y todos los expertos en textiles de forma independiente dijeron, oye, parece que está entretejido. Las muestras empleadas para la datación por radiocarbono fueron cortadas de una esquina adyacente a una costura. Era en efecto una zona dañada por alguien que cortó un trozo, probablemente para venderlo como reliquia. Por eso tuvo que ser restaurada. Benford y Marino sostenían que debido a que la muestra contenía materiales tanto del siglo I como del XVI, el resultado era la media de los dos. En busca de pruebas definitivas, Benford revisó minuciosamente los resultados de la datación por radiocarbono para ver si había algo raro en los datos de los 3 laboratorios de la datación. Ocultas entre las cifras, encontró evidencias de que algunas partes de las muestras contenían más algodón del siglo XVI. Si miras los datos no publicados, Arizona obtuvo la datación más antigua, 1238, y la más moderna, 1430. ¿Cómo es posible que haya una diferencia de 200 años en el mismo laboratorio? Bueno, tal vez sea porque usaron material extraído de extremos diferentes. Nosotros no lo sabemos con seguridad, pero es interesante. Oxford obtuvo la segunda fecha más antigua, y su muestra era de la zona más cercana a este lado, con más material del siglo I. La muestra de Zúrich era de la zona del centro, y sorpresa, su fecha es justo la media. En el año 2000, Benford y Marino publican un artículo en el que mantienen que se usó algodón del medievo en la esquina dañada del sudario. Sus hipótesis fueron rápidamente rechazadas por la comunidad científica. Un científico en particular estaba indignado. Una de las cosas que más molestó a Ray fue que no eran científicos y no se los tomó muy en serio. Creo que nos incluyeron en el bando de los lunáticos. Y muchas veces más desde entonces. Yo ya me había olvidado del sudario.
Aquello coincidió con un montón de lunáticos que aparecían con infinitas formas de demostrar que la datación era errónea. Y eso fue la gota que colmó el vaso. Ray me llamó y me dijo, ¿qué demonios es esto? Son tonterías, en 5 minutos puedo demostrar que se equivocan. Yo le dije, bien Ray, adelante. Él era un pistolero, uno de esos tipos que si no les gusta lo que dices, sacan el revólver y te disparan 6 tiros sin pestañear. No era muy tolerante, sobre todo con las personas que hacían mala ciencia. Rogers estaba en una posición privilegiada para confirmar si el sudario de lino contenía hilos de algodón posteriores. Desde 1978, Ray tenía las cintas de muestra tomadas de la superficie del sudario, pero no eran fibras grandes, eran microfibras. También tenía algunas de las muestras del profesor Rees, que tomó muestras en el 73 de la esquina inmediatamente contigua al área elegida para la datación por radiocarbono. Pero Ray Rogers luchaba contra el tiempo. Estaba librando una batalla perdida contra el cáncer y sabía que el final se aproximaba. Pero su viejo amigo, Barry Schwartz, estaba decidido a que se escuchara lo que Rogers tenía que decir. Soy Ray Rogers, Raymond M. Rogers, y he trabajado en el sudario desde 1977. Para ello grabó una entrevista con Rogers para que el científico pudiera contar lo que había descubierto antes de su muerte. Leí el artículo y pensé, yo tengo las muestras que pueden despejar todas las dudas. Así que tomé las muestras de Rees y las muestras que tenía del sudario y volví al trabajo. Un par de horas después me llamó. Amigo, me dijo, no puedo creerlo, tenían razón, aquí hay algodón. Y añadió, no hay algodón en el resto del sudario, pero hay algodón entretejido aquí. Tienen toda la razón. Nadie estaba más impresionado que Rogers. Sus observaciones parecían confirmar la teoría de Benford y Marino. El sudario de lino original contenía hilos de algodón añadidos. Para confirmarlo, necesitaba examinar las fibras usadas para la datación por radiocarbono. Hasta que no consiguiera una muestra del tejido usado para la datación, una muestra certificada, no podía demostrar nada. El proceso de datación por radiocarbono destruye las muestras, pero todos los laboratorios implicados en las pruebas conservaban testigos de las muestras utilizadas. En la que yo había conservado, los segmentos de hilo habían sido cortados del centro de la muestra, así que no era cuestionable. Y cuando observé las muestras de la zona de radiocarbono, no hubo ningún problema en encontrar algodón. Rogers se convenció de que Benford y Marino tenían razón. Y encontró otras evidencias que ellos habían pasado por alto. Gracias a las pruebas que él mismo había realizado en 1978, sabía que en el sudario no había tintes artificiales ni pigmentos. A pesar de eso, cuando observó los hilos de las muestras para la datación por radiocarbono, fue exactamente eso lo que encontró. Hay fotos de microfibras que demuestran esto claramente. Las fibras de algodón de la muestra de radiocarbono están cubiertas ostensiblemente de goma, un componente del tinte. Y en las fibras de lino no hay ni rastro de eso. Las fotografías demuestran que esas fibras están limpias. Rogers creía que se usó tinte para que el remiendo de algodón no fuera visible a simple vista. Si coges cualquier punto en el que el segmento de hilo del tejido original se une con la parte reparada, la unión sin duda demostrará que se añadió un nuevo hilo teñido para no desentonar. La única parte del sudario que estaba teñida o manchada era la zona del radiocarbono. Mi hipótesis en este momento es que lo hicieron a propósito para engañar a la vista.
Una prueba más de que el sudario fue reparado con algodón exactamente en la zona de la que se extrajeron las muestras para el radiocarbono. Cuando volvimos a revisar las fotografías de luz ultravioleta, aparece esta zona que es mucho más oscura, con mucha menos luminosidad, y que es justo la zona de donde se sacó la muestra de res y las muestras para la datación. Si hubieran visto cualquiera de las fotos que sacamos y hubieran estudiado la información que teníamos en 1978, habrían sabido que era el peor sitio posible que podían elegir para sacar una muestra. Mi conclusión es que esa zona fue manipulada por alguien con una gran pericia y con materiales diferentes a los utilizados para hacer el sudario. Ese es el kit de la cuestión. Es muy difícil teñir el lino. El lino envejece y se oscurece con el tiempo. Así que para añadir un remiendo con el color del original, tienes que usar algodón y tienes que teñir ese algodón. En 2005, justo 5 semanas antes de perder su batalla contra el cáncer, Rogers preparaba la publicación de su último trabajo académico. No pretendía poner en cuestión la ciencia de datación por radiocarbono, solo la selección de muestras contaminadas de la esquina dañada del sudario. En su opinión, la datación por radiocarbono no reveló su verdadera antigüedad. Pero una fatídica decisión de la Iglesia iba a poner en peligro las últimas esperanzas de Ray Rogers de una nueva datación por radiocarbono. En 2005, la corriente científica dominante consideraba que era mejor pasar página a los misterios del sudario de Turín. Era una falsificación datada entre 1260 y 1390. Pero el científico Ray Rogers había descubierto nuevas evidencias que sugerían que la datación por radiocarbono estaba contaminada. He llegado a la conclusión de que existen muchas probabilidades de que sea la pieza de tela que usaron para amortajar al Jesús histórico. Escribió un ensayo que fue aceptado para su publicación por Thermochemica Acta en enero de 2005. Ese trabajo es el único trabajo científico contrastado que critica la datación por radiocarbono con argumentos creíbles hasta la fecha. Rogers sabía que su hallazgo necesitaba ser verificado con equipos más sofisticados y para ello se puso en contacto con un colega que aún trabajaba en el laboratorio de Los Álamos, Bob Villarreal. Para él era como una carrera, porque sabía que se estaba muriendo. Él quería saber si esa esquina del sudario era del mismo material que el resto, ya fuera de lino o de algodón. Si es de algodón, entonces no sería del mismo tejido que el sudario, que es de lino. Rogers no pudo vivir para descubrir la respuesta. Perdió su larga batalla contra el cáncer el 8 de marzo de 2005. Tenía 78 años. A pesar de la muerte de Ray, Bob Villarreal estaba decidido a seguir hasta el final. Le pasó las muestras a un especialista y sucedió algo extraordinario. Me llamó y me dijo, el hilo que iba a analizar se ha separado en dos. ¿Se va a enfadar Dios conmigo? Tal y como Rogers sospechaba, el hilo parecía estar formado por 2 piezas de algodón y lino entretejidas. En 2008, el hallazgo se anunció al mundo. Confirmaba la teoría de que las muestras para la datación por radiocarbono fueron mal elegidas, como Rogers sugirió en su última entrevista. Llegaron y cortaron en secreto y eligieron la peor muestra posible. Las personas que certificaron la muestra siguen intentando convencer a todo el mundo de que los demás se equivocan y que ellos tienen toda la razón, que sus muestras eran perfectamente válidas. Antes de morir, Rogers fue un firme defensor de la necesidad de una nueva datación por radiocarbono.